Buenos días, profesora y compañeros, público en general. El día de hoy mi compañera Ana Castillo y mi persona Bianca Rivera les estaremos hablando sobre el tema las malformaciones reportadas en el sistema reproductor femenino humano en la asignatura de embriología humana dictada por la profesora Magister Leti de Wong. Esperamos sea de su agrado. Muy bien, para comenzar vamos a hablar un poco a manera general de qué son las malformaciones. Y las malformaciones en el sistema reproductor, por definición, son problemas en los órganos reproductores de una niña que ocurren mientras ella se está desarrollando en el cuerpo de su madre. Bien, recordemos que los órganos reproductores de este sistema son la vagina, los ovarios, el útero, el cuello uterino, entre otros, ¿no? Pero bien, estos órganos reproductores se empiezan a formar entre la cuarta y quinta semana de gestación aproximadamente, y su desarrollo sigue hasta la semana número 20 de la gestación. Ahora bien, la gravedad del problema del bebé va a depender de cuándo ocurrió la interrupción del desarrollo embrionario. Por lo general, cuanto más temprano ocurra los problemas del desarrollo en el útero, van a ser mucho más graves los problemas que va a tener la bebé en este caso. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la agenesia vaginal. Este es un trastorno poco frecuente que se da cuando la vagina no se desarrolla y el útero se desarrolla parcialmente o no se logra desarrollar. La misma es conocida como el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser o el síndrome de aplasia müllerina, el cual es consecuencia de un fallo en el desarrollo y la fusión de los extremos distales de los conductos de Müller antes de la 8ª semana del desarrollo embrionario. Bien, ahora vamos a hablar sobre los síntomas y signos, ya que estos suelen pasar desapercibidos hasta que la niña llega a la etapa de la adolescencia y no presenta menstruación, lo que se le conoce como amenorrea. Algunas mujeres tienen dolores y calambres abdominales todos los meses. Bien, para esta malformación hay tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos disponibles. Luego del tratamiento, es probable que puedan tener una vida sexual bastante normal, y las mujeres a las que le falta la totalidad o parte del útero no pueden quedar embarazadas. Sin embargo, si tienes ovarios sanos, es posible que tengas un bebé y si recurres a la fecundación in vitro y a una sustituta gestacional. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las combinaciones malformativas. Tenemos la agenesia vaginal y del útero, que es un trastorno poco frecuente que se presenta cuando la vagina no se desarrolla y el útero no se desarrolla, como ya lo mencioné anteriormente. Tenemos la agenesia vaginal con un útero normal, que es un trastorno también poco frecuente, donde se presenta que la vagina no se desarrolla, sin embargo, el útero es normal y se desarrolla de manera parcial. Tenemos el útero y la vagina morfológicamente normales, pero asociados con atrenesia de vagina o himen imperforado. La atrenesia vaginal se puede presentar de varias maneras, ya que puede ser simple e insignificante, un estrechamiento vaginal hasta la pérdida absoluta de toda la vagina. Tenemos que la imperforación del himen es cuando éste cubre toda la abertura de la vagina. La imperforación del himen es el tipo más común de obstrucción de la vagina. También se debe saber que es algo con lo que una niña nace. Nadie sabe por qué sucede hasta el momento, ni nada que haya hecho algo la madre que esto pues pueda causarlo. También tenemos la doble vagina asociada a doble útero. El útero didelfo es una malformación congénita en personas con esta alteración. El útero tiene su cavidad dividida en dos partes por un septo o un tabique, el cual puede ser completo llegando al cérvix o solamente alcanzar los 2/3, la mitad o 1/3 de la longitud de la cavidad uterina. También tenemos la aplasia de útero o útero bien rudimentario asociado a una vagina normal, que es una malformación uterovaginal no sindrómica o poco frecuente, caracterizada por grados variables de aplasia cervical, que varían desde la agenesia completa hasta la presencia de un cuello uterino con un canal cervical, que contiene un extremo ciego. Por lo general, las pacientes llegan a presentar amenorrea primaria, dolor abdominal o pélvico cíclico, dispareunia o problemas reproductivos.
Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del himen imperforado, que este bloquea completamente la abertura de la vagina, de tal manera que la sangre menstrual o el moco no puede salir del cuerpo, lo que conlleva a menudo a que se presente hinchazón, dolores de la vagina. Algunas veces también el himen tiene solo una abertura muy pero muy pequeña y es posible que este problema no se descubra hasta la pubertad de la niña en este caso, ya que algunas bebés nacen sin himen. Hay tratamientos como lo son las cirugías menores, que se puede reparar una imperforación del himen, donde el cirujano hace un pequeño corte o incisión y extrae esta membrana que está adicional pues del himen. Las niñas a quienes se les diagnostica una imperforación del himen cuando son bebés, casi siempre se les practica esta cirugía cuando ya son mayores y justo han empezado pues la pubertad. La cirugía se realiza en la etapa temprana de la pubertad, cuando el desarrollo de los senos y el crecimiento del vello púbico hayan comenzado. Ahora bien, también hay niñas a las quienes se les diagnostica cuando son mayores, entonces se le hace la misma cirugía y esta permite pues que la sangre menstrual retenida salga del cuerpo igual que el moco. Y entonces las niñas se recuperan muy pronto de esta cirugía, la verdad. Y después de estas cirugías, la niña posiblemente va a tener que introducirse dilatadores en la vagina durante 15 minutos aproximadamente todos los días, ya que un dilatador parece un tampón y esto impide que la incisión se cierre por sí sola, entonces mantiene la vagina abierta pues para que pueda salir todo este fluido que no debe estar retenido en nuestro cuerpo. Bien, ahora vamos a hablar sobre el hermafroditismo verdadero. Las personas con hermafroditismo verdadero tienen ovario y testículos. En ocasiones estos tejidos ováricos y testiculares están presentes en las mismas gónadas. Se le conoce como ovoteste. La mayoría de los hermafroditas verdaderos tienen una constitución de 46XX, aunque también puede ser 46XY, como en África o mosaicos 45X, 46XY. Los genitales externos son ambiguos o femeninos, pero el tubérculo genital es prominente. Existe una gran confusión en cuanto al conocimiento de las causas que determinan esta malformación. Se cree que podrían deberse a quimerismos, es decir, pues la presencia de un mismo individuo de dos o más líneas celulares que por definición son derivadas de cigotos diferentes. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las anomalías de la cloaca. La cloaca es una estructura tubular en las fases tempranas del desarrollo de un bebé. El aparato urinario y el recto, junto con la vejiga, desembocan en este único tubo. Pero posteriormente, en el desarrollo, las tres áreas se separan y tienen sus propias aberturas. Si la cloaca persiste a medida que la bebé crece en el útero, no se forman todas las aberturas. Por ejemplo, una bebé puede nacer solo con una abertura en la parte de abajo del cuerpo, cerca del área rectal, y la orina y las heces no lograrán ser eliminadas del cuerpo. Esto puede causar un gran dolor, incluso hinchazón en el estómago y problemas respiratorios. Algunas anomalías de la cloaca pueden hacer que una niña luzca como si tuviera el pene de un hombre. Estas anomalías congénitas son poco comunes. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las fístulas recturetrales, que es debido a la falta del desarrollo de los pliegues del raque. Estos conductos se fijan a la uretra pélvica por encima de la fístula recturetral. La región no dividida de la cloaca se convierte en la desembocadura de la vagina, recto y la uretra. Según el tamaño y la ubicación de la fístula, es posible que tengan síntomas leves o problemas importantes con la continencia y la higiene. Algunos signos o síntomas de esta fístula rectovaginal son el tránsito de gases, heces o pus de la vagina, las secreciones vaginales con mal olor. También tenemos las infecciones vaginales o urinarias muy recurrentes. También está lo que es la irritación y el dolor en la vulva, la vagina y entre la zona entre el ano y el recto, que se conoce como perineo. También sufren dolor durante las relaciones sexuales y pueden ser causadas por lesiones durante el parto. La enfermedad de Crohn también la puede causar. Algunos tratamientos para el cáncer con radiación en esta zona pélvica
También hay cirugías donde se involucran la vagina, que lo puede causar. También cirugías que involucran el perineo, el recto o incluso el ano. Bien, ahora vamos a hablar sobre las fístulas retrovesicales. Estas se producen por una falta de formación del pliegue de Tourneux o el pliegue de Rake. En las mujeres esta anomalía puede interferir en la función normal de los extremos inferiores de los conductos paramesonéfricos, con la formación de dos vaginas y úteros separados, que se abren directamente en la vejiga. Bien, ahora vamos a hablar sobre las fístulas cutáneas o perineales. Estas pues se dan en el recto, ya que este está muy bien localizado dentro del mecanismo del esfínter, excepto por su porción más baja, que está situada en lo que es la parte anterior. El recto y la vagina están bien separados. La fístula y los abscesos perineales representan aproximadamente el 70% de todas las enfermedades supurativas del ano y la región perineal. Ahora bien, son estadios sucesivos. El absceso es la fase segunda y lo que es la fístula es la fase crónica. El síntoma más común que los pacientes presentan en la supuración son el dolor local y la inflamación, que son muy comunes, y muchos de estos pacientes presentan otras patologías como lo son pues la enfermedad de Crohn. Ahora vamos a hablar acerca de las fístulas vestibulares. Estas se encuentran en el intestino, ya que este se abre justo detrás del himen en el vestíbulo de los genitales femeninos. Inmediatamente por arriba del sitio de la fístula, el recto y la vagina están separados. Ellos están separados por una pared común muy delgada y estas mujeres tienen por lo regular músculos muy bien desarrollados y un sacro y sus nervios normales. Sin embargo, algunas veces este defecto se acompaña de un sacro mal desarrollado. Bien, ahora vamos a hablar sobre la cloaca persistente. Esta se define como una normalidad en la cual el recto, la vagina y el aparato urinario convergen y se fusionan en un solo conducto común. El diagnóstico de la cloaca persistente es clínico y la separación cuidadosa de los labios revela un orificio perineal único. La longitud de este conducto varía entre los 7 centímetros y 1 centímetro apenas, lo cual tiene implicaciones técnicas y pronósticas, ya que los conductos comunes son mayores de 3.5 centímetros, van a representar un defecto muy complejo. Bien, ahora vamos a hablar de las anomalías del útero vaginales o las mullerianas, que son un grupo de patologías congénitas que se originan por un defecto del desarrollo, la fusión o canalización de los conductos de Müller en la etapa embrionaria. Excepcionalmente, pueden deberse a alguna alteración adquirida. Este sistema puede clasificarse en 7 malformaciones o 7 tipos de malformaciones. Tenemos la hipoplasia uterina y agenesia. También está el útero unicorne, el útero didelfo, el útero bicorne. Tenemos el útero septado, el útero arcuato y las anomalías relacionadas al dietililvestrol, que también es conocido como DES. Bien, tenemos que la hipoplasia uterina o agenesia representa aproximadamente el 10% de las anomalías de los conductos de Müller. Estos se producen por una falla temprana alrededor de la 5ª semana de gestación en el desarrollo embrionario. Esto se debe a razones desconocidas actualmente, no se conoce. Y entonces la falta del desarrollo normal de los conductos de Müller causan distintos grados de agenesia o hipoplasia del útero, del cérvix y 2/3 superiores de la vagina. El espectro de la digenesia incluye grados variables de lo que son las alteraciones segmentarias, las tubáricas del fondo y el cuerpo uterino y a nivel de lo que es la vagina proximal. También vamos a hablar sobre el útero unicornio brevemente, que este representa aproximadamente el 20% de las anomalías müllerianas, y esta anomalía es producida por una agenesia unilateral del conducto de Müller. El útero es de pequeño tamaño, también tiene una forma curva y delgada, presenta un cuerpo uterino y una trompa de falopio lateralizados
que le dan apariencia de un plátano, que es conocido por esto. También tenemos el útero didelfo, que constituye aproximadamente el 5% de las anomalías mullerianas y es el resultado de una falla de la fusión lateral de los conductos. Entonces estos se desarrollan cada conducto de forma independiente, por lo cual entonces tendremos dos cavidades uterinas que no se comunican entre sí. Tendremos también la presencia de dos cuellos uterinos que se le conoce como bicolis o bicollis, y también tendremos dos vaginas proximales. Esta duplicación completa se presenta en 2/3 de los casos. Estas anomalías también se asocian con un septo longitudinal vaginal en un 75% de los casos. Y en raras ocasiones se asocia al septo vaginal transverso, que causa hematrocolpos y endometriosis en forma secundaria. Bien, las características del útero didelfo es que él presenta cuernos ampliamente divergentes. En ausencia de la obstrucción vaginal, el útero didelfo es completamente asintomático. Bien, el útero bicorne es el resultado de la fusión de lo que son incompletas las porciones cefálicas de los conductos de los mullerianos, dando así un resultado de un 10% de las anomalías de los conductos de Müller. Este consiste en dos cavidades uterinas que son simétricas y cada una tiene una cavidad endometrial. Sin embargo, cada cuerno uterino no va a estar completamente desarrollado y son de menor tamaño que en el útero didelfo. Esta anomalía se caracteriza por la presencia de una hendidura en el contorno externo del fondo uterino. Esta va a ser mayor de 1 centímetro y ayuda a distinguirlo del útero septado. Las cavidades uterinas se encuentran comunicadas en su porción caudal, más frecuentemente a nivel del istmo uterino. También tenemos el útero septado. Esta malformación da cuenta del 55% de los casos de las malformaciones müllerianas. Es el resultado del defecto de la regresión del septo uterovaginal después de la fusión de lo que son los conductos paramesonéfricos, que pueden ser completos cuando alcanza el orificio cervical, externo o parcial, en caso de determinar en posición más cefálica. Bien, el útero septado presenta uno de los peores resultados reproductivos, ya que tiene una alta tasa de abortos recurrentes en las mujeres portadoras de esta anomalía. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca del útero arcuato, que se manifiesta con una discreción y dentación del canal endometrial a nivel del fondo uterino, con un contorno externo normal sin división de los cuernos uterinos. Esta anomalía es resultado de lo que se conoce como la reabsorción incompleta del septo uterovaginal. Algunos autores la consideran como una variante normal uterina, ya que esta no genera un gran impacto en los resultados obstétricos de las pacientes portadoras de esta anomalía. Sin embargo, se puede considerar su reparación en casos de que tengan abortos repetidas veces y las anomalías asociadas al ditelestilbestrol o DES. Es un estrógeno sintético, usado aproximadamente hasta el año 1971. Este fármaco se asoció a las adenocarcinomas de las células claras de la vagina y múltiples alteraciones de la trompa, el útero, el cuello uterino y la vagina, que alcanzaban aproximadamente un 69% de las pacientes expuestas en las etapas fetales al medicamento. Los clásicos hallazgos son la hipoplasia uterina, la cavidad endometrial en forma de T, también están lo que son las bandas de restricción del fondo uterino, entre otras anomalías encontradas. Hola, mi nombre es Ana Castillo y voy a hablarles acerca de las anomalías del útero y cuello uterino. Estas anomalías pueden deberse a defectos en el desarrollo de uno de los sistemas de Müller, falta de acercamiento y fusión en la línea media, trastornos en la tunelización del cordón genital o persistencia del tabique en cualquiera de los 3 niveles.
Las malformaciones más comunes se dividen en 4 grupos. En el grupo 1, el útero bilocular. En el grupo 2, el útero cordiforme y el útero bicorde. En el grupo 3, el útero tabicado. Y en el grupo 4, el útero didelfo y el útero unicorne. El útero bilocular es un tabique que desciende del fondo y divide la cavidad uterina en 2 mitades sin modificar su forma externa. Es una malformación debida al desarrollo embrionario tardío, ya que este tabique debió desaparecer en la 18ª semana. El útero cordiforme tiene un diámetro transverso aumentado en el fondo y tercio medio, lo que predispone la posición transversa del feto. El fondo uterino aplanado o deprimido revela una distribución miometrial pobre en relación con el resto del cuerpo. El útero bicorne se debe a la fusión incompleta de los conductos alrededor de la 13ª semana. Se realiza la fecundación y nidación normal, pero pueden ocurrir abortos muy frecuentemente o partos prematuros. Es difícil el alumbramiento, ya que la placenta se aloja en el fondo de uno de los cuernos. El útero tabicado se debe a la desaparición incompleta del tabique útero cérvico-vaginal, que ocurre a la 16ª semana. Esto agrava el pronóstico del parto, ya que el tabique vaginal longitudinal, o conocido como vagina en caño de escopeta, puede obligar a su sección para permitir el descenso de su presentación. El útero didelfo son hemiúteros separados por vagina dobles, producidos por la falta de acercamiento de los conductos de Müller, hecho que ocurre al 2º mes. El temor más grande de este caso es la rotura uterina, que puede acontecer a nivel del punto de unión de los cuerpos uterinos alrededor del 5º mes de embarazo. Esto se puede diagnosticar por medio de la palpitación. El útero unicorne se da por maduración unilateral de un solo conducto de Müller, alrededor del 1er mes del desarrollo embrionario, con ausencia o desarrollo del lado opuesto. Tiene una forma de banana, muy conocido por ella. En muchos existe ausencia renal del mismo lado. El pronóstico de esta anormalidad es grave, debido a que la probabilidad de hemorragia interna consecutiva a la rotura del cuerno puede presentarse muy seguidamente. El rendimiento reproductivo. Las mujeres con útero didelfo tienen un resultado de embarazo en el 68%, una tasa de aborto del 30%, un parto pretérmino en un 20%, una restricción del crecimiento intrauterino en un 10%, una presentación de nalgas en un 43% y una cesárea en un 82%. Las mujeres con útero bicorne tienen un resultado de aborto en el 70% y las mujeres con útero tabicado en un 88%, probablemente por implantación parcial o completa en el tabique, en gran medida avascular. También hay aumento de parto pretérmino, presentación anormal y parto por cesárea. Tratamientos tales como el cerclaje, que puede estar indicado para las mujeres con útero didelfo, útero unicorne o bicorne. La metroplastía, que es probable para las mujeres con anormalidades de tabicadazo bicornes y malos resultados reproductivos, y la resección de tabique. Para un diagnóstico prenatal, las técnicas invasivas pueden ser tales como la biopsia de vellosidad corial, la embriofetoscopía y la amniocentesis. Las técnicas no invasivas, el tamizaje bioquímico de cromosomopatías, los marcadores de primer trimestre, el tamizaje ecográfico de cromosopatías y defectos estructurales,
El diagnóstico prenatal de células fetales circulantes en sangre materna. El diagnóstico clínico, la exploración física, los antecedentes familiares, la evolución del embarazo, la historia clínica dirigida, el cariotipo, las pruebas complementarias como la imagen por medio de ecografía o tomografías y las analíticas, determinaciones hormonales. La importancia obstétrica de la agenesia uterina. La clase 1 de Buttram y Gibbons. Esta agenesia vaginal hace casi imposible el embarazo. Los distintos tipos de tabiques pueden ser dilatados, desplazados o seccionados quirúrgicamente. La clase 2 a la quinta de Buttram y Gibbons generan dificultades obstétricas importantes, ya que en general dan origen a un hemiútero que no se dilata ni hipertrofia en forma adecuada, determinando un aborto, embarazo ectópico, embarazo en un cuerno rudimentario, parto pretérmino, la retención del crecimiento intrauterino, la situación fetal anormal, la disfunción uterina o la ruptura del útero. La importancia de las anomalías del desarrollo del tracto genital. Frecuente asociación con malformaciones urológicas y causas de dolores crónicos e infertilidad por obstrucciones. Importancia obstétrica de las malformaciones vaginales. En general, un tabique longitudinal completo no produce distocia porque se dilata en forma satisfactoria. La estrechez anular congénita es rara y en general se ablandan durante el embarazo y dilatan con el descenso de la presentación. Un tabique transverso a veces puede requerir la incisión en cruz para permitir el parto. La importancia obstétrica de las anomalías del cuello uterino. La atresia es incompatible con la concepción y la estenosis cede habitualmente durante el trabajo de parto. El rendimiento. Es de notar que las malformaciones más tempranas, por ejemplo las del grupo 4, que sobrevienen entre el primer y segundo mes de vida intrauterina, tienen peor pronóstico que las más tardías, como las del grupo 1, que ocurren en el cuarto mes. En el grupo 1, el término llega hasta el 90%, mientras que en el grupo 4, el aborto o parto prematuro inciden en el 40%. La mortalidad fetal oscila en los grupos extremos en un 20% en el primero y un 50% en el último. Celebra quién eres en lo más profundo de tu corazón. Ámate a ti mismo y el mundo te amará. Muchas gracias.